Un examen final de cálculo diferencial. Este bloque corresponde a responder preguntas con falso, verdadero y justificarlas. Entonces tenemos 4 preguntas acá. Comenzamos con un límite. Para esto entonces hay que demostrar si esto es falso o verdadero. Entonces la respuesta para esta es falso. Tenemos que por definición el límite cuando x tiende a de f de x menos el límite es menor que epsilon. Entonces reemplazo por la función que aparece y el límite. De esa manera queda que el límite cuando x tiende a menos un medio de menos x menos 1 que es la función menos un cuarto que es el límite. Lo resolvemos y nos queda que es igual al límite cuando x tiende a menos un medio de menos x menos un medio valor absoluto. Al resolver nos factorizamos y nos queda el límite cuando x tiende a menos un medio del valor absoluto de x más un medio que es menor que delta. En este caso entonces delta y epsilon son iguales. Esto justifica la respuesta a esta pregunta. La siguiente hay que demostrar si el límite cuando x tiende a 0 de la función no existe. En 0 exactamente. Entonces, verdadero. Se calculan los límites por la izquierda y derecha de x igual a 0. Entonces, el límite por la izquierda de x cuando x tiende a 0 del coseno de x es igual al coseno de 0 y es igual a 1. Y el límite por la derecha es igual a 1. De tal manera que el límite por la izquierda y por la derecha son iguales e iguales a 1, entonces existe. Es verdadero. Aplicando aquí el teorema de Rolle, nos preguntan si cumple las hipótesis. Es suficiente con que haya una sola hipótesis que no funcione. Entonces lo que vemos aquí es que tenemos un intervalo entre menos 2 tercios y 2 tercios. En ese intervalo se incluye 0, de tal manera que una de las hipótesis no se cumple y es cuando x es igual a 0, porque x aparece en el denominador. Entonces la respuesta es falso. Al resolver vemos que en x igual a 0 la función no es continua en ese punto, por consiguiente no es continua en el intervalo dado. Para la función f de x igual a x al cuadrado sobre x más 1, nos afirman que tiene una asíntota horizontal. Sin hacer un procedimiento, sabemos que por definición para que haya asíntotas horizontales, el grado de la función del numerador, en este caso de la expresión polinomial, debe ser igual a la del denominador. En este caso, la del numerador es mayor, o sea que no hay asíntota horizontal. Miremos para demostrar lo que se haría. Entonces la respuesta es falso. Se calcula el límite. Para eso dividimos arriba y abajo por la x de mayor grado, de tal manera que en el denominador aparece un 0. Entonces nos da una indeterminación. Entonces no tiene límite porque no existe, y de esa manera se confirma que no hay asíntota horizontal. Modelado de ecuaciones. Nos muestran un problema de un automóvil que a las 8 de la mañana está a 100 kilómetros al este de una moto. El auto se dirige hacia el sur a 5 kilómetros por hora y la moto hacia el norte a 25 kilómetros por hora. ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre el auto y la moto al mediodía? Defina las variables, haga un diagrama que incluya las variables y la pregunta. Determine las distancias recorridas por cada uno durante este tiempo. Escriba una ecuación que plantee la solución. Entonces tenemos en la representación el moto a la izquierda, el auto a la derecha. La moto va hacia el norte y el auto va hacia el sur, de tal manera que la distancia final entre ellos la vamos a llamar z. Están separados 100 kilómetros. Entonces tenemos que las variables son y sub m, que sería la distancia que recorre la moto, y sub a, que sería la distancia que recorre el auto, y la distancia final entre los autos,
que es igual a z. En 4 horas se alejan con velocidades de 5 kilómetros por hora y de 25 kilómetros por hora en sentidos opuestos. Entonces, para calcular la distancia sabemos que la diferencia de tiempo es de 4 horas, entonces tomamos la velocidad de cada uno, que es constante, y la multiplicamos por el tiempo, de tal manera que la distancia recorrida por la moto es de 100 kilómetros y la del automóvil es de 20 kilómetros. Entonces vamos a determinar la distancia z. La distancia z es una hipotenusa que va a ser igual a la suma de las distancias recorridas por el automóvil y la moto al cuadrado, más la distancia que los separa horizontalmente, que es de 100 kilómetros, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, al derivar, obtenemos la derivada interna, que sería 2 veces y sub a más y sub m, multiplicado por las derivadas de cada una de estas distancias, de estas variables, dividido por 2 veces la raíz cuadrada de la función original. Reemplazando por los valores que tenemos, obtenemos entonces que el diferencial de la distancia en función del tiempo es igual a 120 kilómetros multiplicado por 30 kilómetros por hora y dividido por la raíz cuadrada de 120 kilómetros al cuadrado más 100 kilómetros al cuadrado. Al resolver, finalmente tenemos que el cambio en la distancia recorrida que separa a los dos automóviles es de 3.600 kilómetros al cuadrado por hora sobre 10 kilómetros por la raíz cuadrada de 144 más 100. Al final, entonces, se concluye que la rapidez con que se alejan los dos vehículos, la moto y el automóvil, es de 23 kilómetros por hora. Solución de problemas. Dada la función f de x igual a un medio de x al cubo menos x al cuadrado, encuentre un c en el intervalo AB que cumpla con el teorema del valor medio. Entonces, la función f de x es una función polinomial y está definida para todos los reales. Entonces, es continua en el intervalo cerrado 1,2 y derivable en el intervalo abierto 1,2. Entonces, derivamos para encontrar el c. Sabemos que entonces la derivada, el c, corresponde a la razón de cambio de los valores del intervalo, que también es equivalente a la pendiente. Entonces calculamos inicialmente para estos dos valores la derivada y obtenemos que f' de c es igual a un medio, que corresponde a la pendiente. Sabemos que pasa por 1, f de 1, entonces resolvemos en la ecuación y obtenemos que el punto correspondiente es 1, menos un medio. Entonces tenemos la pendiente y el punto por donde pasa. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la forma y igual a mx más b. Al reemplazar, obtenemos el valor de b. Entonces encontramos la ecuación de la secante, que es y igual a un medio de x menos 1. De esta manera, entonces ya tenemos que la derivada debe ser equivalente a la pendiente encontrada. Entonces vamos a calcular la derivada en c de la función. Este es igual a 3 medios de x al cuadrado menos 2x, que es igual a la pendiente que se encontró anteriormente. De esta manera, entonces, reemplazamos por c para encontrar el valor de c. Utilizamos la fórmula cuadrática y obtenemos que c
vale 2 más o menos la raíz de 7 sobre 3. Como el intervalo es entre 1 y 2, el valor que nos sirve es 2 más raíz de 7 sobre 3. Procesos algorítmicos. Calcule el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más ax menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más bx. Intuitivamente vemos que los dos valores se parecen en el infinito y vamos a tener una resta de infinito, es decir, que este límite existe. Entonces multiplico por el conjugado para disolver las raíces y de esta manera obtener que el límite cuando x tiende a infinito se reduce a la razón entre ax menos bx sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más ax más la raíz cuadrada de x al cuadrado más bx. Dividiendo entonces por x, obtenemos entonces que el límite es igual a menos b sobre la raíz de 1 más 0 más la raíz de 1 más 0. De esta manera entonces concluimos que el límite que estamos buscando es igual a menos b sobre 2. Segunda pregunta, determine los intervalos donde es continua la función. Entonces para eso hallamos los límites de las funciones en 1 y en 4 y ver si en estos valores la función es continua. Entonces debe estar definida en el intervalo. Comenzamos para x menor o igual que 1. Vemos que entonces el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 2x es igual a 2. Cuando x tiende a 1 por la izquierda. Para x igual a 1, entonces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 3 menos x, que es la siguiente función, es igual a 2. Entonces en este caso los dos límites son iguales y es continua en x igual a 1. Para el intervalo entre 1 y 4, entonces en x igual a 4 calculamos el límite de 3 menos x cuando x tiende a 4 por la izquierda y este es igual a menos 1. Para x mayor que 4, entonces tenemos el límite para la raíz cuadrada y este es igual a 2. Vemos entonces que los límites son diferentes. Entonces la función para que sea continua no puede incluir el 4, es decir que esta función es continua para el intervalo abierto menos infinito, 4 unido con el intervalo abierto 4, infinito, es decir que no existe límite en 4. Para y igual a x más 1 sobre x menos 1, determine el valor del diferencial de y para x igual a menos 1 y delta x igual a 0,4. Entonces se deriva la función y obtenemos que de y es igual a menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado por dx. Ahora uso los valores dados. Se calcula de y en x igual a menos 1 y en delta x que es igual a dx que vale 0,5. Al reemplazar entonces obtenemos que de y es igual a menos un cuarto, que es el diferencial de y. Vamos a la representación gráfica, nos dan la siguiente gráfica de una curva donde y es la velocidad en metros sobre segundo y x es la temperatura en grados Celsius. La gráfica muestra cómo afecta la temperatura T la rapidez máxima de un ave en el aire.
Entonces la primera pregunta es, ¿qué significa la derivada de B en función de la temperatura y cuáles son sus unidades? Luego nos preguntan que represente la gráfica y calcule la razón de cambio en este intervalo. Que represente la gráfica y calcule la derivada en 10 grados Celsius y en qué intervalo se está disminuyendo la derivada de la función y señálenla en la gráfica. Entonces comenzamos con qué significa la derivada de t y cuáles son la derivada de b en función de t y cuáles son sus unidades. Entonces la derivada es el cambio en la velocidad del ave a una temperatura específica. Las unidades son metros sobre segundo por grados Celsius. Ahora la parte B, represente en la gráfica y calcule la razón de cambio en el intervalo 15,20 y diga qué significa el signo de esta respuesta obtenida. Entonces se calcula la razón de cambio, que es delta B, delta de la velocidad sobre delta de la temperatura, en el intervalo 15,20. Entonces obtenemos una pareja ordenada que sería 15,35 y luego una otra pareja ordenada que sería 20,23. Entonces calculamos y obtenemos que la razón de cambio es negativa y es menos 2,5 metros sobre segundo por cada grado Celsius. Es decir, que la velocidad está disminuyendo a razón de 2,5 metros sobre segundo por cada grado Celsius. Entonces vemos que en este intervalo el ave disminuye la velocidad. Represente en la gráfica y calcule la derivada de B a los 10 grados Celsius, o sea, en ese momento únicamente. Entonces, para eso se traza una tangente en el punto 10 grados Celsius. Entonces, ahí tenemos la línea roja que representa la tangente en ese punto. Y se calcula la pendiente de esta, que correspondería a la pendiente de la tangente en un punto, que sería entonces la derivada en ese punto. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Entonces la derivada, que es la pendiente, es la razón de cambio de B sobre la razón de cambio de T. Obtenemos que esta razón de cambio es de 2 metros sobre segundo por grado Celsius. Entonces vemos que esta es la derivada para el momento en que la temperatura es de 10 grados Celsius. ¿En qué intervalo se está disminuyendo la derivada de t? Señálelo en la gráfica. Entonces podemos comenzar para 10 grados Celsius hasta 15. Vemos que las tangentes van disminuyendo hasta llegar a ser 0. Entonces en ese primer intervalo disminuye. Ahora vuelvo a señalar otro punto y vemos cómo a partir de este hasta este punto la derivada sigue disminuyendo hasta volver a ser 0. Entonces la derivada disminuye en el intervalo t perteneciente a 10 grados Celsius, 15 grados Celsius, unido con 18 grados Celsius, 22 grados Celsius.